Ok, voy para acomodar aquí todo. Tranquila. Creo que ya estamos live, pero siempre me cuesta encontrar el live en la otra pantalla, no sé por qué. Según esto, sí, porque Sí, me ya estamos aparece. live. Lo que pasa es que, verás, aquí está, ya me vi, nada más dejamos hacer esto grande. Ok, cierro el sonido, demos un tiempito, bueno, ahí ya veo ojitos. Sí, ya ahí están, ya hay ojitos. Tranquila. Hola, hola a todos. Hoy estoy con una excelente profesional. Ay, Ella tan es linda. pediatra. Se llama Tatiana Barrantes. Ujú. Tati, no te voy a decir doctora, ¿se imagina? Ah, no, no, Este, tranquila. Tranquila, Tati acá nos va a ayudar con uno de los temas que tanto miedo nos da a todos entrarle, ¿verdad? Que es con el formulario. Como Tati me sugirió de nombre para live, era Hablemos sin miedo al formulario, ¿verdad? Yo siempre les he sugerido a todos, informarse, consultar con profesionales. Aquí tenemos a una, Tatiana. También se pueden ir también al área pues, de psicológico, de psicólogos, trabajadores sociales y demás. Pediatría correcto. es súper importante, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy aquí tienen una, aprovechenla, sáquenle todo el jugo que puedan. A mí me hubiera encantado tener esta posibilidad cuando yo llené el formulario, ¿verdad? Este, y no, nada, bueno, ya les dije, Tatiana es pediatra, ella tiene su consultorio en Belén, si no me equivoco, y no sé, Tati, si querés también vos introducirte un poquitito. Muchas gracias, Moni. Y sobre todo, muchas gracias por darme el espacio y por invitarme, ¿verdad? En Gracias realidad, a vos. yo soy seguidora del grupo, pertenezco al grupo. Me encantan los lives que han venido haciendo. Cada vez que puedo los veo. Y cuando vos estabas preguntando, ¿verdad? ¿De qué temas? Me acordé de una familia, un par de familias que he tenido que me han buscado precisamente para eso, ¿verdad? Para que conversemos, qué es tal cosa, qué es tal otra, qué significa esto, ¿verdad? Porque mucho de lo que está ahí son términos médicos, nombres nada más, ¿verdad? Y tal vez el nombre por sí solo no te dice mucho o algunos incluso no les dicen nada, ¿verdad? Porque no lo conocen y no tienen por qué. En realidad no tienen por ¿No? qué conocer. Y algunos hasta asustan y al final no Claro, son nada. claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. O no son tan terribles como uno tal vez tiene la idea. Y entonces, bueno, de ahí fue que surgió esta idea de hacer este live hoy, ¿verdad? Para poder compartir con todos ustedes un poquito de esta información. Yo hice una presentación más que todo porque quiero tener como una guía para no perderme, porque la lista es grande, ¿verdad? Y hay varios conceptos que quiero que empecemos a aclarar. Entonces voy a ir compartiendo eso, ¿verdad? Pero bueno, si en algún momento vos tenés alguna pregunta o la gente que nos está escuchando escribe y tiene alguna pregunta, adelante, ¿verdad? La idea aquí es conversar, estamos para conversar, estamos en confianza, estamos entre amigos, así que sin ninguna pena, ¿verdad? Vamos a buscar Y aquí. como les dije, pregunten, aprovechen a Tati, no tengan miedo a ser juzgados, cualquier pregunta es súper válida. Entonces, pregunten mucho y aprovechen de verdad a Tati. Muchas gracias, espérame un segundo, ¿por qué? Vamos a ver. Aquí está. ¿La ven? Sí. No, ok, ya. Y ahora sí, Y ahora sí. listo. Ok. Ajá. Le quise poner ese nombre, Hablando sin miedo, sobre la lista, porque como les decía, muchas de las cosas que están aquí de repente nos causan susto, nos causan, ¿verdad? Duda de qué es eso, qué significa. Entonces voy a tratar de tocar la mayoría, porque también es muy largo, no se trata tampoco de dar una clase, ¿verdad? Pero sí voy a tratar de tocar la mayoría y particularmente las cosas que yo sé que nos generan más duda, que nos generan incluso más miedillo,
De ahí el nombre del tipo. Primero quiero empezar aclarando un concepto que tal vez escuchamos mucho, pero de repente no tenemos muy claro, y es qué significa factor de riesgo o factor predisponente, que son sinónimos, es exactamente lo mismo. Es un rasgo, una característica o incluso una exposición, ¿verdad? O sea, la persona se expuso a alguna situación que hace que el individuo aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Pero ojo que estamos hablando de probabilidades, ¿verdad? Existe la probabilidad de que sí, pero también existe la probabilidad de que no suceda, aún estando el factor de riesgo ahí presente, ¿verdad? Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando tenemos un factor de riesgo, eso, como te decía yo el otro día que hablábamos, es como que yo vaya y me compre un pedacito de lotería. Ok, si yo me compro un pedacito de lotería, tengo algo de probabilidades de ganarme la lotería. ¿Verdad? Si no me compro ninguno, pues es imposible ganarme la lotería. Pero si me compro un pedacito, tengo cierta probabilidad. Pero si voy y me compro... ¿Perdón? Que no significa que te la vas a ganar tampoco. Correcto, no significa que me la voy a ganar. Y de hecho, si voy y me compro un entero, de repente tengo probabilidad de ganar un poco más. Y si me compro 5 enteros, tengo probabilidad de ganar todavía un poco más. Pero igualmente puedo no ganarme absolutamente nada, ¿verdad? Aún teniendo esos 5 enteros en mi mano, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo. Es algo que me aumenta la probabilidad, sin embargo, no significa que realmente vaya a sufrir la enfermedad o la lesión. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? La gente los reconoce muy bien, como la obesidad, que es un factor de riesgo para sufrir hipertensión, para sufrir diabetes, el sedentarismo, para ser obeso, y así tenemos montones de ejemplos en nuestro día a día, ¿verdad? No es lo mismo que causa. La causa o agente causal, sí, ahí sí significa que la enfermedad es consecuencia de la presencia de ese agente, ¿verdad? O dicho de otro modo, si el agente no está, la enfermedad no se da. Por eso no es lo mismo factor de riesgo que causa, ¿verdad? Los riesgos nos aumentan las probabilidades. La causa es lo que produce la enfermedad en sí misma. Por ejemplo, el virus de papiloma humano y el cáncer de cervix, ¿verdad? Que tienen una relación completamente directa. El virus es lo que produce el cáncer. Entonces, si no hay virus, no hay cáncer, así de sencillo. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo claro porque la lista empieza justamente hablando sobre factores de riesgo o factores familiares. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, o empiezas a pensar, ¿y qué tanta influencia tiene esto? ¿Y será que eso significa que si la familia progenitora lo tenía, el niño o la niña va a tenerlo obligatoriamente? No cuando hablamos de factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo, como decía, aumentan las probabilidades, pero no es sinónimo de la presencia de la enfermedad en sí misma. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo y de hecho que es muy relativo al tema, y es, hablemos un poquito de factores de riesgo para trastornos del desarrollo en general, de todo tipo. Podemos tener factores genéticos, sin duda alguna, ¿verdad? Hay herencia, está dentro de nuestros cromosomas que predisponen a la aparición de ciertos trastornos del desarrollo. Hay factores incluso ambientales, la exposición a ciertas sustancias, a medicamentos, a drogas, a contaminación ambiental, a tóxicos, muchas cosas del ambiente, ¿verdad? Que pueden también aumentar ese riesgo. Hay incluso factores sociales, o sea, la presencia de violencia intrafamiliar, la presencia de privación cultural, la presencia también de violencia social, de un ambiente, de un ambiente agresivo, violento, todas esas cosas, pues son factores sociales que menos influyen. Hay factores prenatales y perinatales, ¿verdad? Que si la mamá tuvo control prenatal, que si no lo tuvo, que si nació prematuro, que si tuvo bajo peso al nacer, que si al momento de nacer se tuvo algún tipo de infección o problema de salud, ¿verdad? Hay factores que son incluso postnatales, bueno, después del parto, ¿qué pasó, verdad? Si el niño tuvo o no tuvo enfermedad, si su condición de salud es buena, si tiene algún factor físico, ¿verdad? Que le dificulta su desarrollo. E incluso hay factores nutricionales.
el cerebro es el órgano que más necesita nutrientes, más necesita oxígeno, ¿verdad? Y cuando hay deprivación nutricional, incluso desde antes de nacer, el primero que sufre es el cerebro, ¿verdad? Y no se desarrolla de la manera adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos elementos que ustedes ven acá, ¿verdad? Cada uno asocia o suma puntitos. Cada uno es un enterito de lotería o un cuadrito de lotería. Pero lo más frecuente que pase es que no tengamos uno, sino que tengamos la mezcla de dos, de varios o de todos al mismo tiempo, ¿verdad? Cada uno aporta, sí, pero siguen siendo factores de riesgo. Obviamente, entre más números de la rifa, pues de mayor probabilidad hay de problemas, pero siguen siendo factores de riesgo, siguen siendo probabilidades que suceda la enfermedad, pero sigue también existiendo la probabilidad de que no suceda, ¿verdad? Y ubiquémonos en la realidad de nuestros chicos y chicas. La gran mayoría de ellos va a tener justamente la conjugación de muchos de estos factores, ¿verdad? Por las condiciones en las que vivieron y por los lugares y las situaciones de las que provienen. Y eso en realidad que lo decís es súper importante, porque mucha gente tal vez tiene la idea de que va a llegar, no sé, este chico de la adolescente millonaria, que los papás no la dejaron seguir con el chico y fue a entregarlo en una canastita al PANI. Eso, hasta lo que yo sé, y por los talleres que llevé en el PANI, pasa muy poco, entonces casi todos los chicos... Rarísimo, ¿verdad? Exacto, rarísimo. Casi todos van a tener algún tipo de antecedente. Casi todos van a tener algún tipo de antecedente. Y aún esa adolescente que vos mencionás, ¿verdad? Que es millonaria, que llevó su control privado para no, ¿verdad? Para que nadie se diera cuenta, que obviamente nutricionalmente hablando, pues estaba bien, aún en ella hay una situación que no podemos quitar, o sea, y que estuvo presente durante todo ese embarazo, que fue el rechazo hacia el bebé que está por nacer, que también juega un factor, o sea, por más perfecto que fuera lo demás, digamos, si tuvo control prenatal, si se nutrió, si la cuidaron, entre comillas, pues también está la parte emocional, ¿verdad? Que genera hormonas, que hace que nuestro cuerpo libere ciertas cosas que también producen una sensación de rechazo en el bebé, ¿verdad? Y eso también está presente en esa adolescente perfecta. Y como bien lo decís, es rarísimo que suceda, no es la mayoría de estos chicos y de estas chicas. La gran mayoría viene de historias de vida realmente muy, muy, muy difíciles. Correcto. Otra cosa importante que tendría para seguir hablando de factores de riesgo, muy de la mano lo que vos me decís, es que algunos factores de riesgo son lo que se llaman intrínsecos, o sea, los traemos en nosotros y de hecho están ahí y ya no podemos hacer nada, entre comillas, por ellos. Por ejemplo, la genética, ¿verdad? Si yo tengo una herencia para diabetes, por poner un ejemplo, de la herencia está ahí, yo no me la puedo quitar de mis cromosomas, ¿sí me explico? Claro. Pero hay otros factores de riesgo que sí son extrínsecos, o sea, que no están ya inherentes en nosotros, sino que vienen de afuera, que vienen también. Y muchos de ellos pueden ser lo que se llaman modificables, ¿verdad? O sea, que aunque esté el factor o haya estado en un momento determinado, yo puedo hacer cosas para cambiarlo, para modificarlo, e incluso hasta para revertir su impacto. Para poner un ejemplo sencillo, la persona que fuma activamente, sabe que en ese momento está en mayor riesgo de sufrir un infarto, de desarrollar un cáncer de pulmón, un cáncer gástrico, porque todo eso está asociado al cigarrillo como tal, ¿verdad? O de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las consecuencias de fumar. Pero resulta ser que esta persona dice, no, ya no fumo más, ya dejé de fumar. Es cierto, fumó durante X cantidad de su vida y eso le sumó riesgo, pero entre más tiempo pase de que dejó de fumar, ¿verdad? Al año, 2 años, 5 años, 10 años, ya ese impacto negativo que le dio el cigarro empieza a desaparecer y empieza a reducirse y a cambiarse hasta que llega el punto en el cual no tiene más riesgo como el que las personas que nunca en su vida han fumado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Incluso, hay una cosa muy interesante para volver al tema de nuestros chicos y chicas, que es lo que se llama la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro está en constante cambio y muy en particular el cerebro de los niños, las niñas y los adolescentes.
el cerebro no deja de crecer hasta bien entrados nuestros 20, ¿ok? No es algo que nada más sucede en los bebecitos, en el primer año de vida o en los primeros 5 o en los primeros 10, no. Incluso en la adolescencia y ya empezando la adultez temprana, todavía nuestro cerebro está desarrollándose y modificando. Entonces, muchas de esas cosas en algún momento dado pudieron haber generado un impacto negativo sobre ese cerebro a través de la plasticidad cerebral, de la capacidad del cerebro de reformarse, de remodelarse a sí mismo, pueden también ser revertidos, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo tener claro, sí, esto nos aumenta la posibilidad de que algo suceda, pero insisto, no es sinónimo de que vaya a suceder, ¿verdad? Hay que partir del hecho de que los niños y niñas que se encuentran en condición de abandono van a tener múltiples antecedentes por su historia de vida. O sea, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber que, ¿verdad?, que estamos abriendo las puertas a niños o niñas que han tenido o han tenido que pasar cosas a veces muy, 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 muy duras, o sea, realmente muy, muy, muy difíciles, ¿verdad? Y que van a tener impacto o que van a generar riesgo, ¿verdad?, en la presencia de ciertas situaciones en su desarrollo, en su salud, en su conducta, en su comportamiento, en su educación, en su aprendizaje, en muchas cosas, ¿verdad? No podemos quitarles eso. Lo que sí podemos es abordarlo de manera adecuada, ¿verdad? ¿Para qué? Para, como les decía, reducir o modificar el impacto que ese factor de riesgo ha tenido o ha generado en la vida de ese niño o de esa niña. El abuso en todas sus formas afecta la forma como el cerebro se desarrolla. Abuso no solamente pensemos en abuso sexual, pensemos incluso en la negligencia, ¿verdad? Como les decía hace un rato, la nutrición es sumamente importante para el desarrollo del cerebro. Entonces, en una condición de negligencia donde no se le está brindando alimentación mínima básica, no se le está pegando, no se le está abusando sexualmente, pero no se le está satisfaciendo tampoco sus necesidades nutricionales y afectivas básicas, eso va a generar un riesgo sobre la forma como se desarrolla ese cerebrito, ¿verdad? Y en el caso del abuso sexual específicamente, eso puede tener manifestaciones conductuales a largo plazo, aunque haya sido en un momento de la vida muy anterior o con el niño o la niña muy pequeñito, por ejemplo, más adelante sí puede tener manifestaciones en su conducta, en su afecto, en su ánimo, ¿verdad?, que están directamente relacionados con ese abuso que se sufrió, particularmente, vuelvo y repito, cuando no se abordó de la manera adecuada o cuando no se ha abordado de la manera adecuada. Para ventaja de nosotros como padres, bueno, ustedes que ya han vivido ese proceso lo saben, en el momento en el que ya se asigna un niño, ¿verdad?, los padres de familia reciben toda la información respecto a la historia de vida de chico y lee el expediente de cabo a rabo. Entonces, a uno le dan la información necesaria para decir, ok, este chico, esta chica pasó por esto, esto, esto y esto y esto, ya sé que eso pudo haber o aumenta el riesgo de tener algún tipo de situación emocional, conductual, física, etcétera, pero entonces ya sé también, ¿verdad?, que puedo trabajar para modificar o disminuir ese riesgo. ¿Okay? Y de hecho eso hasta te explican qué puede tener. O sea, o sea, no solamente es que vos lo vas a asumir por lo que estás leyendo, sino que al menos a mí en mi caso, el psicólogo nos iba diciendo las posibles consecuencias que él podía ir desarrollando a futuro, ¿verdad? Correcto, porque aquí, muchas veces ni siquiera es el hoy, ¿verdad? O sea, el niño o la niña que me están entregando, tal vez esas consecuencias no las estoy viendo hoy. Puede que sean cosas que vayan a empezarse a manifestar más adelante en su vida. Exacto. Aquí es que, bueno, hay una pregunta que ahorita, Carla, la vamos a tocar, pero esta sí tiene que ver con un poquito más con el tema. Dicen, ¿podrían indicar cuáles son los antecedentes más comunes en ellos? Yo te podría decir que no es que hay una tabla, porque cada chico, eso es lo que yo pienso, cada chico es diferente y tiene una historia de vida diferente. Correcto, pero pensemos, es que ubiquémonos, ¿verdad? No, para que ya le lleguen a quitar a unos padres, ¿verdad?, la patria potestad de ese niño y decir, ok, este niño definitivamente entra en declaratoria de abandono, es porque ha sucedido muchas cosas realmente, realmente cosas se fueron, ¿verdad?, cosas severas. Así que
Podemos pensar en abuso de todo tipo, podemos pensar en negligencia, podemos pensar en violencia, ¿verdad? Podemos pensar en abuso de drogas, podemos pensar en muchísimas cosas. Y hay algo que ahí es súper importante, y el hecho que sea un bebé no lo va a eximir de estas cosas. O sea, no, si es un bebé, como lo dijo Tati al principio, durante el embarazo pudieron pasar un millón de cosas. todo eso empieza desde el embarazo. Más, ayer justamente estaba escuchando una charla de la importancia de la nutrición materna desde antes del embarazo, desde antes del propio momento de la concepción. La condición de salud de la madre puede influir, ¿verdad?, en el desarrollo físico y emocional del niño. Así que, aunque haya sido ese bebito que desde que nació ya dijeron, no, este bebé no va a donde su progenitora, sino que va para una alternativa de cuidado, de lo que sea. Aún así, ya llevamos 9 meses de vida gestacional, ¿verdad? En los cuales pudieron haber sucedido muchas cosas, y desde antes de que esa mamá quedara embarazada, que esa mujer quedara embarazada, también pudieron haber sucedido cosas que afectaran, por ejemplo, la calidad de sus óvulos, de su material reproductivo, ¿verdad? Así que tengamos claro, ¿verdad? Vuelvo y repito, si este niño está en declaratoria de abandono es porque viene de un ambiente que no es el ambiente maravilloso, idóneo, ¿verdad? Para la concepción como tal, ¿ok? Pero lo que quiero dejar claro es que aunque venga de ese ambiente, sí podemos hacer cosas, ¿verdad?, para modificar el impacto que eso haya tenido sobre la vida o el desarrollo de ese niño. Claro. Una pregunta que nos hacen mucho es, bueno, ¿y qué pasa con los prematuros, verdad? O los niños que nacen con bajo peso, que es algo que uno ve con relativa frecuencia. Todo el tiempo que falte dentro de la pancita de mamá es tiempo que le faltó también a los órganos, todos de la cabeza a los pies, ¿verdad?, para alcanzar la madurez que nuestro cuerpo necesita. O sea, el embarazo dura 40 semanas por una razón, porque es lo que nuestro cuerpo necesita para nacer en las condiciones óptimas, ideales. De ahí para atrás, ya a partir de las 37 semanas se considera lo que llamamos de término, o sea, un niño que ya está listo para nacer. De la semana 37 para abajo es prematuridad, ¿verdad? Y entre más pequeñito haya nacido el niño o la niña, ¿verdad?, entre más prematuro, evidentemente mayores riesgos hay de que esta falta de madurez vaya a generar algún tipo de consecuencia, ¿verdad? Aparte de eso, hay complicaciones propias de la prematuridad en sí misma, que si después de nacer estuvo internado mucho tiempo, que si requirió ventilación mecánica para poder respirar, entonces eso puede generar problemas, consecuencias ya de tipo pulmonar, que si tuvo dificultades en la alimentación, o sea, muchas cosas ya alrededor del prematuro como tal, de cualquier prematuro, que pueden también generar situaciones de vida a largo plazo, ¿verdad? Y hay que tener claro que los problemas asociados a la prematuridad se pueden ver tempranamente, sí, la verdad es que desde chiquititos podemos ver que si nació muy prematuro y entonces tiene dificultades en su desarrollo motor, retraso qué sé yo, en la adquisición del lenguaje, así, pero hay algunas que las vamos a ver hasta más adelante, cuando entren a la escuela, por ejemplo, y puede ser que la dificultad en el aprendizaje que tenga ese niño o esa niña para leer, escribir, cosas así, hayan sido debido a la prematuridad que tuvo, ¿verdad? Así que tenemos prematuros de prematuros. Hay prematuros muy sanos que salen adelante y que rápidamente no pareciera que habían nacido prematuros, pero hay prematuros que sí tuvieron un inicio de vida bastante complejo, ¿verdad? Con la posibilidad de sufrir muchas cosas debido a la prematuridad como tal, y que sí nos podrían acompañar, ¿verdad?, a lo largo de la vida en su desarrollo, en su aprendizaje o incluso cosas físicas. Lo que les decía, por ejemplo, del que estuvo ventilado, del que estuvo con ventilación mecánica porque nació muy prematuro, los pulmones estaban terriblemente inmaduros, ese niño puede tener problemas respiratorios durante su infancia. Ya no tanto problemas de peso ni nada de esas cosas, sino problemas respiratorios como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nació con unos pulmones que todavía estaban sumamente inmaduros, que todavía no estaban listos para nacer, no estaban listos para respirar, y vuelvo y repito, todo lo que falta de tiempo dentro de la pancita,
faltó, ya no se logró recuperar, y entonces lo que nos toca es enfrentar esa consecuencia, ¿verdad? Alcohol y drogas durante el embarazo. Esta es otra pregunta, ¿verdad? Que yo sé que es sumamente álgida. Hay que tener claro que consumo... Voy a hacer un anuncio. Esto es algo que tenemos que ser muy realistas y como lo acaba de comentar Rebe, muchísimos progenitores, o sea, podría decir que un 99% tienen esta condición. Entonces, en esto tenemos que ser muy realistas, que su mayoría, puede que no todos, porque dice, tampoco voy a decir que todos, pero su mayoría va a tener esta condición, ¿verdad? Así es, hay que ser total y completamente realistas. Y bueno, uno que está en el ambiente hospitalario, mucho de lo que uno ve, ¿verdad? Por lo menos de los niños que son retirados desde el momento de nacer, es precisamente por situaciones relativas a alcohol o a drogas, ¿verdad? Durante el embarazo. El alcohol es la principal droga de consumo en nuestro país y hay un alto porcentaje de mujeres que consumen alcohol, ¿verdad? Pero drogas no es solo, o sea, drogas de todo tipo, ¿verdad? Marihuana, cocaína, lo que ustedes quieran. También existe, ¿verdad? Consumo activo en cierta parte de la población y como vos bien ya lo dijiste, ¿verdad? Es una realidad que no podemos negar y es algo que es un factor, un común denominador en muchos de los chicos y chicas que están ya en declaratoria de abandono. El alcohol y las drogas, y aquí incluyo también el tabaco, el cigarrillo, pueden afectar el desarrollo del sistema nervioso central y eso no es directamente proporcional a la cantidad consumida. Me explico, puede ser que haya afectación, obviamente, desde la que se droga a diario o se emborracha a diario, hasta puede haber afectación por la que lo hizo un par de veces o unas cuantas veces durante el embarazo. Y aunque evidentemente si lo hace al principio del embarazo, que es cuando el desarrollo de los órganos se está dando en su máxima expresión, el impacto puede ser incluso más severo, también puede haber un impacto aunque ese consumo haya sido hacia la fase más tardía del embarazo, ¿ok? Así que aquí tenemos que tener claro que no es que porque, tomó, pero tomó hasta las últimas semanas, nada más, no, sí puede haber siempre una consecuencia sobre el desarrollo de ese sistema nervioso central. Y aquí voy a hablar de dos puntos muy particulares que de hecho están en la lista. Uno que se llama el espectro alcohólico fetal o el síndrome alcohólico fetal, que es una serie de características físicas y del desarrollo asociadas al consumo de alcohol durante el embarazo. El síndrome alcohólico fetal como tal se caracteriza por ciertos rasgos de la carita, retardo mental, y también algún otro tipo de malformaciones físicas, ¿ok? Pero esos son los menos. En realidad, eso en sí mismo, que se conjuguen las tres cosas, son los menos frecuentes. Lo más frecuente es que haya, por lo menos, retraso en el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Dificultades en el aprendizaje, sumamente frecuente la asociación de déficit atencional y hiperactividad, y también ciertas discapacidades o retrasos cognitivos, ¿verdad? Cierto grado de retardo mental, ¿ok? Por eso se llama espectro alcohólico fetal, ¿verdad? Porque como que tiene muchas maneras de presentarse, y si ustedes se ponen a analizarlo, puede que en el momento en el que el niño nace no tenga esas características físicas y su desarrollo psicomotor vaya siendo relativamente normal, pero igual, al momento en el que entra a la escuela o más adelante empezamos a ver que tiene dificultades en el aprendizaje, déficit atencional, ¿verdad? Y entonces eso perfectamente podría ser consecuencia de ese consumo de alcohol materno, ¿ok? En el caso de las drogas, de las drogas de abuso, lo que podemos tener es lo que se llama un síndrome de abstinencia neonatal. Cuando hay consumo activo de la mujer embarazada, el niño, ¿verdad? Eso pasa al niño a través de la placenta y a través del cordón umbilical. El niño está también recibiendo esa droga. Entonces, en el momento en el que el bebé nace y se corta ese paso de la droga de la sangre de la madre a la sangre del niño, el niño empieza a mostrar irritabilidad y abstinencia
como lo hace la persona que consume cuando deja de consumir activamente. ¿Okay? El síndrome de abstinencia neonatal puede aparecer generalmente en cuestión de horas, días después de que el bebé nace. En algunas drogas en especial puede aparecer un poquito después, pero hace un pico y ya con tratamiento, porque eso se reconoce cuando el bebé está en la maternidad, con el antecedente de la madre, y los neonatólogos en esto están súper entrenados, se tiene su manera de abordarlo para lograr que la abstinencia disminuya, ¿verdad? Que el niño ya termine de metabolizar lo que le quedó en su cuerpo, que el cerebro baje un poco esa irritabilidad y finalmente el síndrome de abstinencia desaparezca, ¿ok? No es algo para toda la vida, es una situación que sufre el niño, el recién nacido, ¿verdad? Pero no es algo que lo vaya a acompañar para el resto de su existencia. Y una cosa que quiero aquí recalcar para ambos puntos, tanto el espectro alcohólico fetal como el síndrome de abstinencia neonatal, es que no son ¿Se me fue a mí o se le fue a Tati? Ok. perfectamente. Ya, ahora sí. Sí, lo que perdimos fue la lista. Sí, lo que perdimos fue la presentación, ya no está. Sí, no, porque me sale un tirito. Voy. Ah, ok, Yo ya iba a paniquear y decir, fui yo. Sí, se pegó Tati, me contestaron. Es que hemos estado teniendo, antes el problema era contigo. Con el sonido. No, en la conexión de nosotros antes era Tigo con los que peleábamos, ahora es Telecable, pero bueno. Ay, de veras. Sí. No, lo que les estaba diciendo y que quiero recalcar aquí en esta parte es que no son sinónimo de adicción en el niño, ¿ok? No es que porque yo tengo un niño que tiene el antecedente de que tuvo un síndrome de abstinencia neonatal o un niño cuya madre consumió alcohol en el embarazo y nace con algún tipo de consecuencia debido al alcoholismo materno, ¿verdad? Es que estoy ante un niño adicto al alcohol o adicto a las drogas, ¿verdad? Y eso es súper importante. Así es, ¿ok? No tiene nada que ver este antecedente con que la persona tome la decisión de consumir y abusar del alcohol o de drogas, ¿ok? Eso sí quiero que quede sumamente claro. Esto lo que me puede tener es consecuencias, sí, en el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Como les repito, de repente en el aprendizaje, pero no es que porque existe el antecedente en la madre y el niño tuvo un síndrome de abstinencia, entonces tengo un chiquito adicto, ¿ok? Quiero que sí quede bastante claro ese mensaje. Por eso es que no hay que tenerle miedo, tanto miedo tampoco a esto, que como les venía diciendo, es una realidad en nuestro medio, ¿verdad? Y que se asocia a otras situaciones que podemos ver más adelante en la vida. Cuando uno está llenando el formulario, ellos mismos dicen, mucho ojo con lo que marcan, porque de repente usted pone que no acepta o que acepta, por ejemplo, alcohol y drogas durante el embarazo, pero no acepta dificultades en el aprendizaje, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, qué difícil, porque no estás aceptando algo que puede ser consecuencia de un antecedente familiar, ¿verdad? Pueden ir de la mano las dos cosas. Y eso también es muy importante, en realidad, que cuando marcamos el aceptar algo, tenemos que ser consecuentes, que si estamos aceptando algo, tenemos que aceptar esa consecuencia que tiene ese algo. Y eso también para muchos que piden, que cierran mucho el perfil, digamos, piden un bebito y no aceptan muchas condiciones que yo creo que lo hablábamos también con Tati la vez pasada. Piden un niño pequeñito, pero no aceptan cosas que se les va a diagnosticar hasta que ya estén muy grandes. Hasta muy adelante en la vida, correcto, que pueden tener relación con esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tal vez no una consecuencia tan grave, no es un niño, ya les digo, que haya nacido con una malformación, o un retardo mental ahí súper severo, o sea, uno lo ve que el niño va desarrollándose, pero de repente sí puede tener un déficit atencional o dificultades en el aprendizaje que las vamos a ver hasta que entre a la escuela, hasta que tenga 6, 7 años, ¿verdad? Y que son, que pueden tener relación con este antecedente. Entonces, por eso es importante que tengamos claro, y por eso estamos hablando de todo esto, ¿verdad? Porque lo que uno marca
y en el formulario está así, todo tiene como mucha relación, todo tiene como mucha correlación en sí mismo. Pero bueno, vuelvo y repito, aquí parte de lo importante del mensaje es que no es sinónimo de adicción, ¿verdad? Puede tener sus consecuencias, sí, en el desarrollo, pero no va a ser una consecuencia la adicción como tal. VIH y enfermedad de transmisión sexual, porque también está en el formulario. El virus de inmunodeficiencia humana, el que produce el SIDA, puede transmitirse de la madre al niño. Principalmente ocurre en el parto en sí mismo, o sea, al momento de nacer, y en el posparto a través de la lactancia materna. Gracias a Dios en nuestro país, y esto sí es parejo para todas y cada una de las maternidades públicas y privadas, pero ni qué decir las públicas, mujer que llega a dar a luz hoy, así venga con una tarjeta de control prenatal intachable, así sea la hija de fulano, de quien sea, se le va a realizar en el momento que llega a dar a luz una prueba de VIH, ¿ok? Ni qué decir si es una mujer que llega, ¿verdad? Que sabe que viene de condición de indigencia, que no ha tenido control prenatal, sin duda alguna esa todavía más rápido se lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en el VIH en particular existe la posibilidad de evitar esa transmisión de la madre al niño si se llevan a cabo una serie de pasos empezando desde el embarazo, porque sería lo ideal, ¿verdad? Empezando desde el momento del embarazo, pero si no, al momento del parto en sí mismo, y si no, inclusive en el posparto, ¿ok? Y eso implica la toma de un medicamento, el bebé, ¿verdad? Que es un antirretroviral que se le da al bebé por espacio de 6 semanas, y que se ha demostrado que logra reducir o incluso evitar por completo la posibilidad de transmisión del VIH del bebé, de la mamá al bebé, junto con la suspensión de la lactancia y la alimentación con fórmula en este caso, ¿verdad? Para, como les decía, eliminar también el factor de riesgo de leche materna. Entonces, gracias a Dios, y esto es un logro de muchas personas que se han puesto la camiseta con esto, hace muchos años en Costa Rica no hay transmisión perinatal de VIH. ¿Okay? Lo que sí puede pasar es que la mamá, ¿verdad? El virus de inmunodeficiencia humana genera en la mamá anticuerpos. O sea, ella, pues, como parte de lo que sucede en su cuerpo, produce anticuerpos, y esos anticuerpos pasan de la mamá al niño durante el embarazo, ¿verdad? A través de la placenta. Y si nosotros le hacemos una prueba de VIH a ese bebé recién nacido, me va a salir positiva, pero porque la prueba me está detectando los anticuerpos de la mamá. Y de hecho, en el formulario justamente eso es lo que dice antes, anticuerpos por VIH. Viene así, específicamente esa frasecita, anticuerpos por VIH, ¿ok? Pero tenemos que tener claro que esos anticuerpos son herencia de la madre y no significan la presencia del virus. Para nosotros saber si realmente el niño tuvo o no tuvo contagio, hay que esperar a que pase cierto tiempito, ¿verdad? Para que se libere, digamos, de esos anticuerpos que andan dando vueltas ahí todavía, que son de la mamá, de la progenitora, y ya después se le pueden, y obviamente hacer todo esto que les decía, ¿verdad? Del uso de este medicamento. Si se detecta antes de que el niño nazca, también se le pasa a la mamá por vía intravenosa. Se hacen varias cosas, ¿verdad? Que realmente disminuyen la posibilidad de que exista un contagio de la madre al niño, ¿verdad? Una vez que pasa un tiempo prudencial en ese bebé, ya ahí sí que ya sabemos que se liberó, entre comillas, de los anticuerpos de la progenitora, ahí ya se le puede hacer la prueba y decirle definitivamente, ok, este niño no está contagiado de VIH, ¿ok? O sea, pero el hecho de que tenga anticuerpos no es sinónimo de que él va a tener VIH. No es sinónimo de que va a tener VIH, ¿ok? El diagnóstico se hace varios meses después del nacimiento. Antes incluso, todavía hace algunos años, había que esperar hasta que el chiquito cumpliera 2 años. Ahorita, por dicha, tenemos en nuestro país pruebas que son muchísimo más sensibles, que detectan otras cosillas o lo que se llama también cargas virales. O sea, tenemos otras maneras de lograr demostrar que no hubo paso de la mamá, del virus de la mamá al niño, ¿ok? Pero igualmente eso no se hace inmediatamente después de nacer, siempre hay que esperar un tiempo, ¿ok? Pero entonces, perfectamente,
Yo puedo leer en el expediente que dice eso, anticuerpos VIH positivo, ¿verdad? Pero eso no es sinónimo de que el niño esté contagiado. Ya, si dice VIH positivo o VIH francamente positivo en tratamiento y demás, pues se los dirán, ok, el chico sí se contagió a través de la progenitora y eso obviamente ya no pasa, ya no es un antecedente, sino que ya pasa a ser una patología. Acá preguntan que si esas pruebas se hacen por privado. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Costa Rica es tan chiquitico, eso sí, que tengan por seguro que todos y cada uno de estos niños van a terminar en el Hospital Nacional de Niños. ¿Okay? Todos, absolutamente todos son referidos al servicio de inmunología del Hospital Nacional de Niños. Nosotros los pediatras así lo manejamos a lo largo y ancho de todo el país, porque es en el Hospital de Niños donde les dan este seguimiento, ¿verdad? Y donde les realizan los exámenes específicos para finalmente descartar la presencia en la transmisión. Todos ellos se ven allá. Tendría que ser una situación tremendamente excepcional, un chiquito que no nació en nuestro país, no sé, algo realmente fuera de lo, ¿verdad? Siempre algo se sale del canasto para que se detecte eso tardíamente cuando ya ahí sí ya hubo transmisión de la madre al niño, ¿verdad? Pero si es un niño que nació en una maternidad de nuestro país, ténganlo por seguro que a la progenitora le van a haber hecho prueba de VIH en el momento en el que pone un pie, ¿verdad? A dar a luz, independientemente de si se había hecho o no durante su embarazo, ¿verdad? Okay. Hay otras enfermedades de transmisión sexual, eso es lo que significa ETS, que pueden pasar de la madre, de la progenitora al niño, ¿verdad? Y generar problemas o consecuencias en el niño. Uno de ellos es el virus de la hepatitis B. Hepatitis, sí, el virus de la hepatitis lo que infecta es el hígado, pero el virus de la hepatitis se transmite por vía sexual. Y si la mujer tiene hepatitis B activa durante el embarazo, ese virus pasa de la progenitora al niño y aumenta en el niño la posibilidad de tener una enfermedad hepática crónica severa, o sea, un problema hepático crónico severo desde muy tempranamente en la vida. ¿Qué hacemos en Costa Rica? Y vuelvo a repetir, gracias infinitas a Dios del sistema de salud que nosotros tenemos. Niño que nace en sala de partos se le aplica la primera dosis de vacuna de hepatitis B. En el momento inmediato que nace, recibe su primera dosis de hepatitis B. Si existe duda por los antecedentes de la progenitora, vuelvo y repito, que se llega y no tiene, ¿cómo se llama? Control prenatal, se ve que ha sido una mujer callejizada, trabajadora comercial del sexo, lo que sea, se le hacen además pruebas específicas para ver si tiene el virus de hepatitis B y si esto resultara positivo, aparte de esa dosis de vacuna, al bebé se le pone intravenoso un medicamento específico, lo que se llama una inmunoglobulina antihepatitis B, igual para evitar la transmisión del virus de la madre al niño, ¿ok? Entonces también... Es que están preguntando que si lo de las pruebas del VIH es parte de un protocolo, según lo que entendí, sí, ¿verdad? Correcto, es un protocolo. Y me imagino que esto que estás diciendo también, lo de la hepatitis. Correcto, es un protocolo nacional, como les repito, esa es la primera dosis que se pone a los niños nacidos en Costa Rica en la propia sala de partos, porque hay otra vacuna que se pone al día siguiente, que es la que a todos nos ponen en el brazo, que es la BCG, la de tuberculosis. La hepatitis B se pone en la sala de partos, ¿ok? Precisamente para disminuir el riesgo de transmisión de hepatitis B de la progenitora al niño, ¿ok? La otra enfermedad de transmisión sexual que puede producir consecuencias en el niño, la sífilis, ¿ok? La sífilis, cuando pasa al bebé a través del parto, puede generar en el niño, la bacteria puede ingresar al cuerpo del niño y producir afectación en el sistema nervioso central, en el cerebro, en los huesos y también más adelante en la formación de los dientes, ¿ok? Igual, es protocolo a esa mujer que llega a parir el día de hoy, independientemente de quién sea,
se le va a hacer, aparte de esa prueba de VIH, se le va a hacer una prueba de sífilis en el momento del parto, ¿ok? Y si saliera positiva la prueba de sífilis, la sífilis es una bacteria, el bebé inmediatamente se ingresa para recibir tratamiento antibiótico específico contra la sífilis, ¿ok? Y ya con eso se mata la bacteria, se erradica y no vienen esas consecuencias, ¿ok? Todo aquí están preguntando esto. ¿Qué? ¿Y qué consecuencias a largo plazo podría tener el bebé si su progenitora le pasó la hepatitis B? Puede producir una hepatitis crónica y una cirrosis, y desafortunadamente eso sí es ya irreversible. La hepatitis B se vacuna en nuestro país desde hace, me aventuro a decir que tal vez unas 2 décadas. Ya tiene rato de estarse poniendo la vacuna de hepatitis B, así que gracias a Dios es algo que no vemos, realmente no lo vemos, pero es importante que ustedes sepan, ¿verdad?, que es una enfermedad de transmisión sexual y que justamente la razón por la cual existe este protocolo y la primera vacuna se pone, así como les decía, en sala de parto, es precisamente para disminuir ese riesgo de contagio de hepatitis B de madre al niño. ¿Okay? Y aquí hay otras preguntas que no he leído, pero te voy a preguntar nada más si vas a tocar el tema. ¿Autismo? Claro. Sí, lo voy a mencionar. Ok, y esta que no, vieras que, no, o sea, no sé, me siento la peor, yo creo que ya no me acuerdo nada, pero esto ni me acuerdo en el formulario. Enuresis y encopresis. Ok, eso no lo había incluido, pero yo creo que sí lo podemos mencionar rápidamente. Ok, porque lo que preguntan es si cuál es la mejor manera de tratarlo y quedamos bien en el formulario. Sí, vamos bien en el formulario. Bueno, ahorita mencionamos de eso. Nada más para cerrar aquí en la parte de enfermedades de transmisión sexual. Los niños o niñas que han sido víctimas de abuso sexual pueden tener enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Ya per se, gonorrea, sífilis, la que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Ya ahí es distinto, ¿verdad? Porque es por consecuencia del abuso sexual como tal. En estos casos, lo que se hace es tratarlo, ¿verdad? Tratar ya la enfermedad de transmisión sexual. Muchas de ellas con el tratamiento ya desaparecen, como por ejemplo una gonorrea. Es más, la misma sífilis, ¿verdad?, que como les decía, tiene tratamiento antibiótico, así que se trata y se acaba el problema. Pero algunas, como el herpes genital, sí pueden ser recurrentes, porque el virus queda ahí. Entonces, en el momento en el que está activo, se hacen las vesículas en la zona genital, que son muy molestas, muy dolorosas. Se le puede dar tratamiento para disminuir, ¿verdad?, el tiempo de evolución, desaparecen las lesiones, pero a la vuelta de los años o del tiempo pueden volver a aparecer las vesiculitas. Es como los fuegos de la boca. Okay, recordemos que son virus hermanitos. A los que hemos tenido herpes o fuegos, lo que la gente llama fuegos en la boca, sabemos que ahí uno de repente por allá algún día le vuelve a aparecer y se quita y pueden pasar meses, años y al tiempo se vuelve a aparecer. Eso sí puede suceder con el virus del herpes, también del herpes genital, ¿verdad? Okay. Vamos a seguir un poquito. Aquí igual están preguntando que si vas a hablar de epilepsia. Sí, claro. Y tienen varias preguntas de la epilepsia. Y hay una, perdón, pero es que no la entendí, entonces mejor la pregunto ya, porque tal vez usted sí la entiende. Dice, ¿es importante qué aplica según la edad? Porque en bebés es algo natural hasta cierta edad que se tiene control de ello. Tal vez, Glory, si nos explicas, porque sí, no la entendemos. No sé si tiene que ver con el tema de hepatitis, sífilis y enfermedad de transmisión sexual o con algo más. Algo que estábamos hablando en ese momento, que tal vez para el contexto sí entendíamos, pero ahorita no. Ajá, otro tema que es tabú, porque hay que ser sinceros, es tabú, es las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Las enfermedades psiquiátricas en el formulario viene como antecedente de, ¿verdad? Antecedente de enfermedades psiquiátricas en la familia. Enfermedades psiquiátricas hay muchas. Uno siempre piensa como en esquizofrenia, ¿verdad? Que es como lo que la gente más miedo le tiene, pero hay otro montón. Está el trastorno afectivo bipolar, están las depresiones severas, hay muchas. La esquizofrenia yo había escuchado que si un progenitor lo tenía era casi fijo que lo tenía el hijo, ¿eso es cierto? No necesariamente, y aquí es donde iba, ¿verdad?
las enfermedades psiquiátricas sí tienen un componente genético importante. Yo no te voy a decir que no. O sea, sí hay un componente hereditario sumamente importante, pero también hay factores del ambiente que pueden potenciar su aparición, ¿ok? Y de hecho, tenemos familias o hay familias donde de repente hay una persona o un hijo que sí tiene esquizofrenia, ¿verdad? O un padre o una madre, pero de la progenie, de tal vez uno o tal vez ninguno, o tal vez no necesariamente esa progenie, sino la que le sigue. ¿Sí me entienden? O sea, no es... Ajá. Recordemos lo que les hablaba de factores de riesgo versus agente causal, ¿ok? No podemos aquí decir, sí, definitivamente va a aparecer. Cuando hay un componente genético, aumenta la posibilidad de que aparezca, pero no es que estrictamente sí va a aparecer. Y hay que tener claro, eso sí, que muchas de las enfermedades psiquiátricas son de aparición más tardía en la vida, ¿ok? En la infancia, los pediatras nosotros no vemos tanto esquizofrenias o este tipo de trastornos ya más severos. Eso no es lo usual. Lo usual es que esto ya se empiece a manifestar en la adolescencia o ya más adultos jóvenes, ¿ok? Las enfermedades mentales son enfermedades crónicas como muchas otras, como la diabetes, como la hipertensión, como el asma, como el lupus. Lo que requieren es tratamiento crónico, obviamente un diagnóstico temprano, ¿verdad? Y un tratamiento que sea idealmente integral y que vaya acompañado muchas veces, la mayoría de las veces, de una medicación adecuada, que sí es muy probable que a partir del momento del diagnóstico tenga que mantenerse por mucho tiempo, cuidado y no por el resto de la vida, ¿verdad? Pero son enfermedades crónicas de nuestra mente, pero enfermedades crónicas a fin de cuentas, ¿verdad? Las enfermedades psiquiátricas no son tan infrecuentes como la gente piensa, ¿verdad? Porque como les repito, no es nada más la esquizofrenia, o sea, enfermedades psiquiátricas hay de muchos tipos, ¿ok? Pero bueno, yo sé que es un tema que a muchas personas les genera miedo, ¿verdad? Porque Sí. de repente no estamos acostumbrados a ellas y no sabemos qué va a implicar. ¿Qué les puedo decir que va a implicar? Puede implicar un tratamiento crónico, médico, terapéutico, ¿verdad? Y que sí puede ser algo de aparición más tardía en la vida, ¿verdad? Así que tal vez en el niño no veamos manifestaciones, lo veamos hasta que ya es un adolescente o un adulto joven, y que sí, tiene un componente genético que no debemos obviar, ¿ok? La discapacidad, porque también viene una parte que dice discapacidad. Discapacidad es un concepto que ha evolucionado mucho, ¿ok? Porque antes lo veíamos como algo propiamente de la persona, ¿verdad? Pero y vean que esto es una definición del 2006, tampoco es tan reciente. En este momento consideramos la discapacidad como el resultado de una interacción entre la deficiencia que tiene la persona, pero también las barreras del entorno, ¿ok? Que son las que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad, en la igualdad de condiciones que los demás. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo tener una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, pero si el entorno le facilita a esa persona, tiene aceras seguras, tiene estos semáforos que suenan, tiene espacios adecuados para su movilidad, para su acceso, esa persona con esa discapacidad visual en realidad puede participar plena y efectivamente de la sociedad como cualquier otra persona sin esa discapacidad visual. ¿Me explico? Entonces aquí tenemos que tener muy claro que muchas discapacidades pueden no ser tan relevantes, ¿verdad?, para la vida de la persona si el entorno realmente les facilita el tener una buena calidad de vida acorde con esa discapacidad física que tienen, ¿ok? Y discapacidades podemos dividirlas en dos tipos, las físicas, que hay muchas, el que le falta una manita, el que le falta un dedito, el que tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva, y también hay discapacidades que son ya más de índole mental,
entre ellos lo que llamamos ahora discapacidad cognitiva, anteriormente llamado retardo mental, pero ese término se ha quitado mucho porque es un poco grosero. Lo llamamos ahora mejor discapacidad mental, ¿verdad? Que incluso tiene niveles. No podemos hablar de que todas las discapacidades mentales son exactamente iguales. Estamos de acuerdo, hay algunas que son muy profundas y que requieren muchísima asistencia, pero hay otras discapacidades mentales que son más bien leves y que la persona con un poco de ayuda nada más, ¿verdad?, puede realmente tener una participación plena y efectiva en su sociedad, ¿verdad?, y llevar una calidad de vida que es bastante adecuada. Las discapacidades físicas son muy visibles, son muy evidentes para los demás, ¿verdad? Las discapacidades mentales a veces no tanto, y eso es lo que genera muchas veces problemas de inclusión, ¿verdad? Porque la gente no ve que al frente tiene una persona que necesita tal vez un poquito más de ayuda, ¿verdad? Y vamos a lo mismo. El entorno es el que nos va a mejorar, ¿verdad?, la respuesta de la persona ante su dificultad, sea física o sea mental. Problemas de salud, bueno, y aquí bueno, sí lo había puesto en la lista, enuresis y encopresis. Voy a ir muy breve porque, como les repito, no se trata tampoco de dar una clase, pero voy a tratar de tocarlos todos. Enfermedades. Aquí, perdón, antes de que empeces, es que preguntaron que si ibas a hablar de la violación, pero no sé, me parece que eso es como un tema más de psicológico, ¿no? O si vas a hablar de la... Correcto, Sí. pero bueno, si quieren, con respecto a la violación, abuso sexual es un concepto sumamente amplio, ¿verdad? Violación es cuando existe penetración. El concepto de violación implica penetración, ya sea boca o vaginal o anal. Eso es lo que los médicos forenses llaman violación como tal, pero no es la única forma de abuso. El abuso sexual puede ser incluso poner al menor a ver pornografía, a tocar las partes íntimas de otra persona, o a ver, ¿verdad?, actividad sexual de cualquier índole, sin que no le hayan puesto un dedo encima, entre comillas, al niño o la niña, ¿verdad? Todo eso también constituye abuso sexual. El abuso sexual puede tener consecuencias, obviamente, emocionales y conductuales, y esas consecuencias se pueden ver a mediano y a largo plazo inclusive. Pero si se aborda bien, y abordarse bien implica apoyo psicoterapéutico, o sea, apoyo psicológico, apoyo familiar, la resolución del problema legal, inclusive el hecho de que haya habido una sentencia, todas esas cosas pueden hacer que la persona se sienta, primero, que le creyeron, segundo, que se sienta apoyado, y lograr sanar poco a poco esas heridas emocionales que le dejó ese abuso sexual de cualquier índole. Vuelvo y repito, abuso sexual es un concepto sumamente amplio y tan doloroso puede ser para la persona el que lo hayan puesto a tocar, a ver algo que no quería, como el hecho de una violación ya según el concepto como tal. ¿Okay? No hay abuso peor, o sea, no hay un abuso que sea peor o que el otro no. Mal, no. Todo no. abuso sexual puede ser realmente muy doloroso para la persona y generar consecuencias emocionales. Y eso generalmente requiere mucho apoyo psicológico. La verdad es que sí, requiere muchísimo apoyo psicológico para ayudarle a la persona a superar el dolor emocional que eso le genera, pero sí se puede llegar a superar si se aborda adecuadamente. ¿Okay? Y acá, ya te dejo seguir con esto, perdón, es que esta pregunta es como el tema anterior. Están preguntando que si hay se maneja un porcentaje de chicos que no nacieron en el sistema hospitalario. Vieras que no le podría hablar de un porcentaje exacto, pero sí los hay, ¿verdad? Sí los hay, porque sí los hay. En grupos migrantes suele pasar, ¿verdad? Los indígenas que están cruzando constantemente la frontera, entonces, o nacieron allá en la pura montaña, entonces los captan los servicios de salud hasta días o semanas después de que el niño o la niña nació. Eso por ahí le explico eso, Yandri. Y aquí es que estas chicas también están diciendo que en esos casos no se van a saber antecedentes de los progenitores, y es correcto. Y también en el formulario, al final viene una opción donde vos aceptás no tener información de antecedentes familiares. O sea, correcto.
de que no se La tiene caja antecedentes del PON, exactamente, lo puedes aceptar o no aceptar. Ajá. Así es. Ahora sí, ya, continuemos con esto. Tranqui. Enfermedades crónicas de la infancia. Y pongo de primera el asma porque es la más común. ¿Okay? El asma y las alergias son sumamente frecuentes en Costa Rica. Nosotros tenemos un porcentaje de asmáticos muy alto comparados con el resto del mundo. De hecho, Costa Rica es objeto de estudio como tal, precisamente debido a esto, ¿verdad? Así que tenemos una muy buena posibilidad de que nuestros chicos o chicas sean asmáticos o tengan algún tipo de alergia. Como todo, hay asmas de asmas, ¿verdad? Hay niños que realmente tienen problemas respiratorios que ameritan el uso de varios medicamentos a la vez. Hay chicos y chicas que lo que han tenido son algunas cuantas crisis a lo largo de su vida que de repente sí requieren algún tratamiento crónico por periodos limitados de tiempo, ¿verdad? Y que conforme crecen, que esto es lo más común que suceda, controlan, su cuerpo logra controlar esas crisis al punto de que muchos llegan a desaparecer. Y yo creo que todo lo hemos vivido, ¿verdad? Tenemos muchos conocidos que dicen, sí, yo era asmático chiquillo. Me acuerdo que me daba asma, que se me apretaba el pecho, que me brotaba, pero después que desarrollé, se me quitó y nunca más en la vida. Es lo más frecuente que suceda, ¿verdad? Pero como les digo, sí puede ser que el niño o la niña vaya a requerir control médico y algún tipo de tratamiento específico para el control respiratorio o de las alergias durante algún tiempo determinado, ¿verdad? Los trastornos gastrointestinales, que es lo que significa TGI, el más común es el estreñimiento. En nuestro país, yo no sé, tenemos una gran cantidad de población estreñida, en particular población infantil, ¿verdad? Y el estreñimiento, sí hay que prestarle atención porque el estreñimiento puede tener consecuencias a largo plazo. Eso no lo vemos nosotros los pediatras, ven ya los médicos de adultos, las consecuencias de estreñimiento, como lo es ¿cómo se llama? Los divertículos y los pólipos intestinales y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y otro tipo de lesiones, pero los pediatras sí vemos muy frecuentemente estreñimiento y el estreñimiento hay que tratarlo precisamente para pensar a futuro, evitar todas esas consecuencias. La parálisis cerebral infantil, que es lo que significa PCI, aquí estamos hablando de una condición que es permanente, entiéndase, irreversible. ¿Okay? Ya cuando tenemos un diagnóstico de parálisis cerebral, sabemos que ese niño va a tener algún tipo de problema motor, el cual no va a retroceder a una condición, que puedo decirlo, pero entre comillas, normal. Lo que pasa es que la parálisis cerebral infantil también tiene niveles. No crean que todos los niños que son PCI son los que vemos en una cama, ¿verdad? Que no comen, que no. Perfectamente usted puede tener un chico o una chica con una parálisis cerebral infantil que lo único que haya afectado sea una partecita de su cuerpo. Por ejemplo, que de repente le cueste mover una manita, le cueste mover un piecito, no logra caminar o correr como cualquier otro chiquillo, ¿verdad? Pero camina o corre, ¿ok? Incluso tenemos niños y niñas con parálisis cerebral infantil que cognitivamente no están comprometidos, ¿verdad? Que es otra cosa que la gente siempre tiende a pensar. Parálisis cerebral infantil, igual sinónimo de retardo mental profundo, y no es así, ¿verdad? Como les decía, la parálisis el PCI tiene niveles, entonces hay niveles que son leves y que no tienen ningún tipo o un mínimo compromiso cognitivo como tal. Por supuesto, a más profunda la parálisis, ahí sí, ¿verdad? Entre más profunda la parálisis, más profundo también y posible el compromiso cognitivo como tal. Dime. Es que aquí están de varios temas. Uno fue el autismo, ahorita lo están diciendo de discapacidad y ahora que vos estás diciendo que la parálisis también, que tienen diferentes niveles. No sé si vos sabés, y yo la verdad es que no me acuerdo, de verdad que qué raro, yo creo que bloqueé el formulario porque no me acuerdo si esto venía. Están preguntando que si vos puedes decir qué nivel acepta. No se puede. Anteriormente sí se podía. Anteriormente sí se podía definir si leve, moderado o severo. Actualmente no. Actualmente es sí o no. Así de sencillo. Entonces, en este caso, les recomiendo cuando estén llenando el formulario, estén haciéndose estudios con el PANI o privados, hablarlo muy bien
con los Sí, profesionales correcto. que les están haciendo los estudios. Porque Correcto. pensaría yo que si es así, te tenés que preparar para el peor escenario. Así es. Aunque Piensa no mal. sea que, exacto, aunque no Ajá, sea que le vaya a llegar al peor escenario, eso siempre así lo digo y lo repito, que usted acepte algo no es. significa que así va a venir, pero sí te tendrás que preparar Se para el, preparan para la peor del, exacto, para el peor de los peores escenarios, así es. Porque exacto, sí, igual, ajá, porque sí, efectivamente tiene niveles, pero no se permite tanta escogencia, digámoslo así, como para decir, uh-huh, ok, sí, una PCI grado 1 sí, pero el grado 5 ya no. uh-huh. Así no viene, el formulario no viene así. Sí, entonces en ese caso yo pensaría que sí, igual para la chica, porque creo que más adelante Carla lo preguntó en referencia al TEA y aquí lo estaba preguntando Gaby con referencia a la discapacidad. A la discapacidad como tal, sí. Ajá, exacto. Entonces ya ahí Este, contestamos todas, se imagina. sí. Seguita a ti. Okay, pues, la diabetes tipo 1, que es la que aparece en la infancia, es diferente de la diabetes tipo 2, que es la de generalmente ya personas más adultas y que está más relacionada con enfermedades crónicas y con problemas metabólicos. La diabetes tipo 1 se debe a que se destruyen las células del páncreas, o sea, el páncreas deja del todo de producir insulina, y entonces cuando aparece, primero aparece de manera súper aparatosa, súper aparatosa, y la persona, a partir del momento en el que se diagnostica como diabético tipo 1, sabe que tiene que inyectarse insulina a diario, ¿ok? Porque aquí no es tratable con pastillas, requiere insulina, ¿ok? Este, y es algo, obviamente, para toda la vida, ¿verdad? No es algo que vaya a ser por un tiempo y ya, sino que el diabético tipo 1 sabe que a partir del momento en el que se hizo el diagnóstico, haya sido a los 3, a los 5, a los 10, a los 12 años, no sé, de ahí en adelante, para lo que Dios le reste de vida, va a tener que recibir tratamiento para su diabetes. Y Eh, nunca le va a cambiar, digamos. Siempre va a ser uno. O puede Sí, mejorar. correcto. No, 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 siempre ¿No? va a ser diabético tipo 1, va a requerir control de salud, va a requerir medicación, va a requerir alimentación específica para eso, ¿verdad? Todos lo sabemos, los diabéticos no deben comer azúcar y, por supuesto, entre más controlada esté la persona con respecto a sus niveles de azúcar, mejor va a ser su calidad de vida y va a disminuir la posibilidad de que aparezcan las consecuencias asociadas a la diabetes, ¿verdad? Visuales, renales, descirculatorias, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una enfermedad que, ¿cómo se llama? Que requiere, pues, control médico, que requiere seguimiento y que requiere cuidados. Ahora bien, es algo que le puede pasar a cualquiera. Aquí no, cuando es diabetes tipo 1, los factores hereditarios no juegan un papel tan importante como el diabético tipo 2, ¿verdad? El que, sí, es que a mi papá le apareció la diabetes adulto porque era muy obeso y fumaba, y a mi mamá también, y entonces yo también estoy gordito, entonces ya ahí tengo probabilidad de desarrollar ese tipo de diabetes. La tipo 2, en la tipo 1, eso cualquiera de repente puede empezar con hacer lo que se llama un debut diabético, ¿verdad? Es más frecuente en la infancia. Es muy raro que en la adolescencia o en la vida adulta haya un debut diabético de un diabético tipo 1. Realmente es rarísimo, generalmente es algo de la infancia, ¿verdad? Pero como les decía, sí va a requerir un control para toda la vida. La epilepsia, que es otra cosa que preguntan mucho. De aquí hay un Epilepsia no es... montón de preguntas. Si quieres Ok, explicar y luego te las hago. sí, tranquila. Epilepsia no es una sola, empecemos por ahí, ¿ok? Epilepsia obviamente es sinónimo de crisis convulsivas, pero hay muchos tipos de epilepsia y hay muchos tipos de crisis convulsivas. Uno siempre piensa en la persona que cae, ¿verdad? Inconsciente y que pega brincos, ¿verdad? Y que tiene aquellos movimientos, lo que llamamos los médicos tonicoclónicos y que saliva y se orina y todo. Ese es un tipo de crisis convulsivas, pero hay muchos más. Hay personas que tienen lo que se llaman epilepsias parciales, que lo único que les convulsiona es una única parte del cuerpo, ni siquiera pierden la conciencia y de repente le brinca un brazo, por decir algo. E incluso existe otro tipo de epilepsia que se llama pequeño mal o crisis de ausencia, que es como que vos y yo estemos aquí en este momento hablando y de repente yo me quedé ida, ¿verdad? No respondo al medio, me hacen así, yo no hablo, no, y de pronto otro igual
reacciono y sigo hablando me desconecté, pues, y sigo después hablando como si nada en el mundo hubiera sucedido, ¿ok? Así que, por eso les digo, no es ni un único tipo de epilepsia ni un único tipo de crisis convulsiva. Por supuesto, en la infancia hay algunas, en la vida adulta puede incluso haber otro tipo de crisis epilépticas también diferentes, ¿ok? La epilepsia requiere tratamiento, pero ojo que incluso en niños que son sanos, uno no da tratamiento ante la primera crisis convulsiva. O sea, yo puedo tener un niño sano que hoy convulsionó, no por fiebre, sino que simplemente convulsionó, que yo todavía incluso puedo darle chance y no tratarlo porque todavía la probabilidad de que vuelva a convulsionar es baja. Ya si ocurre una segunda o una tercera convulsión, ahí sí uno dice, ok, empecemos un tratamiento anticonvulsivante. ¿Para qué? Para regular esa zona del cerebro, que es la que está teniendo las descargas irregulares, porque eso es la epilepsia, descargas irregulares en alguna partecita del cerebro, ayudar a que eso no suceda y obviamente a que las crisis convulsivas no recurran. Sí requiere tratamiento largo. Digamos, cuando uno empieza un tratamiento anticonvulsivante, los padres tienen que tener presente que estamos hablando de por lo menos 2 años recibiendo medicación, ¿verdad? Que son medicamentos que la gran mayoría se toman 1 o 2 veces al día. Muchos chicos se pueden controlar con 1, es muy raro que requieran 2 o hasta 3 medicamentos anticonvulsivantes. Esas son como las epilepsias más severillas. La gran mayoría generalmente con un único medicamento se controla y después de esos 2 años valoramos. Si el niño nunca volvió a convulsionar en ese periodo, podemos incluso suspender el medicamento. Si durante ese periodo presentó alguna crisis, extendemos entonces el tratamiento por un periodo un poquitillo más tiempo, qué sé yo, 5 años, es como mucho de lo que dicen los neurólogos. Si después de eso nunca más vuelve a funcionar, retiro el tratamiento. Hay un pequeño porcentaje de personas en quienes del todo no se puede retirar porque donde uno lo retira, la persona vuelve a convulsionar. Entonces, ni modo, eso sí lo van a tener que tomar con más largo plazo. Pero básicamente, tratamiento va a evitar, o sea, no vas a convulsionar si estás tomando el tratamiento de manera adecuada. Correcto, eso es lo que uno espera. Hay un pequeño porcentaje que sí puede convulsionar. Ahí es donde uno baraja. Bueno, fue una convulsión aislada, seguimos con el mismo tratamiento, y lo alargamos nada más por más tiempo, o está convulsionando con cierta regularidad a pesar del tratamiento, entonces ahí reajustamos la dosis, cambiamos de medicamento o damos un medicamento más, ¿ok? Existen varias opciones. O sea, se podría, bueno, sí, aquí lo está preguntando Carito, se podría decir que es, tal vez ella dice curable, yo pensaría que es totalmente tratable y puede llegar a tener una vida normal. Absolutamente, total y completamente. Yo en este momento, bueno, yo tengo es una sobrina de mi esposo, que ya ella es adulta, que está a punto de casarse con un muchacho que ha tenido que tomar tratamiento anticonvulsivante durante muchos años, desde que estaba muy jovencito, y ese muchacho es ingeniero informático. O sea, recientemente también una mamá me comentaba que sí, que ella convulsionó chiquilla, tuvo tratamiento durante cierto tiempo y desde la adolescencia se lo quitaron y no ha vuelto a convulsionar nunca más en su vida, ahorita con 30 y pico de años, ¿ok? Eso no es necesariamente algo para toda la vida, ¿ok? En primer lugar, pero incluso en quienes sí requieren tratamiento más a largo plazo, no necesariamente va a afectar su capacidad, ¿verdad?, de desempeñarse, ni de vivir, ni demás. Es un muy bajo porcentaje de niños o personas en quienes la epilepsia sí es una epilepsia severa, porque sí los hay, no les voy a decir que no, sí los hay, pero el porcentaje es bajo, de niños o niñas o personas cuya epilepsia es severa, que entonces sí requieren varios tratamientos, que entonces sí sí convulsionan, ¿verdad?, con cierta regularidad a pesar de los tratamientos recibidos, y muchos de ellos se asocian ahí sí a parálisis cerebral infantil o algún otro tipo de discapacidad mental, ¿verdad? Son niños que vienen con algo más que simplemente la epilepsia. La epilepsia como tal, la gran mayoría, es únicamente una enfermedad crónica que requiere un tratamiento, a veces limitado, a veces un poco más prolongado, pero que se puede controlar. Acá esta pregunta es que tiene varias. No sé si la puedes ver en la pantalla. No, no la veo.
No la ves. Ok, dice, me gustaría saber con el tema de la epilepsia, si un niño tiene una convulsión aislada, es decir, una única vez, puede Ajá. ser tratado y desarrollarse de manera normal con medicación y bueno, eso ya lo contestaste, básicamente Vieras sí que, es. y vuelvo y repito, si es un niño que es sano, con una única convulsión, yo ni siquiera doy tratamiento. Y bueno, no yo, Tatiana Barrantes, digamos, las guías Ajá. y los neurólogos infantiles y las guías internacionales no indican tratamiento en una primera crisis convulsiva en un niño sano. Ya si es un niño que tiene un problema de desarrollo, algún otro tipo de condición de fondo, ahí uno sí valora si lo trata desde la primera crisis convulsiva, pero un niño que no tenga ninguna otra cosa, más allá que esa convulsión que sufrió, con una primera crisis convulsiva no es necesario ni siquiera. Ok, acá también dice cuáles son los riesgos de estas convulsiones en el niño y como padres, cómo se podría ayudar a que un niño diagnosticado, cómo se podría ayudar, supongo que es a un niño, es que puso aquí a un niño diagnosticado con epilepsia. Este, Mucha gente le da miedo, ¿verdad? Que si cada vez que convulsiona el cerebro se daña, ¿verdad? Eso sucede únicamente en lo que se llama estatus epiléptico, que es la persona que empieza a convulsionar y no para, y no para, y no para, y no para. Evidentemente, si eso llega a suceder, lo que usted y yo y cualquiera tenemos que hacer es llamar a una ambulancia y trasladar a esa persona al hospital de manera inmediata. Punto. Así de sencillo, ¿verdad? Ahí no hay que ponerse a conjeturar mucho. ¿Y cómo pueden hacer los padres? Digamos, en un niño que no es este caso, un estatus epiléptico, lo más importante es que le den el tratamiento al pie de la letra. ¿Okay? Que si decimos que hay que dar el valproato tantos cc cada 12 horas, es darlo todos los días, cada 12 horas, y si les estamos diciendo, mire, empecemos con un periodo de 2 años, es 2 años, no un mes y ya estoy me aburrí y ya no se lo doy, ¿ok? Eso es lo más importante, cumplir con el tratamiento médico y con el seguimiento médico para lograr realmente un control de las crisis convulsivas y eventualmente hasta la suspensión, ojalá, del tratamiento en un tiempo determinado, ¿verdad? Y acá ponen que también existe la epilepsia refractaria, no Ajá, sé, con medicamentos. ese es el tipo de crisis convulsivas que les decía que son poco frecuentes, pero que sí los hay, que ya son epilepsias de muy, muy, muy difícil manejo y que generalmente ahí sí se asocian a otros tipos de trastornos neurológicos, de discapacidad y demás, ¿verdad? Porque sí las hay, no es que no las haya, pero no es el mayor, no es el grueso, no es el mayor porcentaje de personas que convulsionan. Ok, listo. Ya, creo que ya cerramos el tema de epilepsia, se imagina. O tienen, no sé si tienen más preguntas para que lo pongan por ahí. Sí, si no hay, después nos devolvemos, no hay ningún problema. Exacto. Enuresis y encopresis. Enuresis es orinarse, ¿ok? Ya lo dije, orinarse Sí, sucede ya me acordé de eso. principalmente en la noche, aunque hay personas que tienen enuresis diurna, ojo, que se orina, aunque el concepto de enuresis es que se alcanzó la continencia, ¿verdad? O sea, el niño realmente avisa, tengo ganas de orinar y demás, pero en momentos determinados, particularmente en la noche, es cuando usualmente sucede, y se orina en la cama, ¿ok? Este, la enuresis tiene lo que se llama enuresis primaria, no necesariamente es debido a un problema a los riñones y de la vejiga, ¿verdad? Que es lo primero que los preguntan. ¿Será que tiene algo malo en los riñoncitos? No sé qué. No. Muchas veces es una cuestión de madurez únicamente, de madurez neurológica, madurez funcional, y el niño alcanza la continencia nocturna con el crecimiento. ¿Cuándo? Algunos cuando ya están en edad escolar, algunos otros entrando a la adolescencia y más de uno incluso entra en la adolescencia todavía de repente puede orinarse en la cama. Eso es muy frecuente. No crean que les estoy hablando de algo rarísimo, no crean que les estoy hablando de niños y niñas con problemas neurológicos, ni mucho menos. Es realmente muy, muy, muy frecuente y tenemos familias, porque esto también tiene un componente, curiosamente, hereditario importante, donde tenemos un progenitor que se orinó en la cama hasta la adolescencia o hasta cierto momento de su vida y entonces de la progenie, de los hijos, de repente a alguno también le pasa, ¿ok? Existe medicación que ayuda un poco, en muchos les ayuda para ayudarles a alcanzar esa continencia nocturna,
Pero también existen otras estrategias que ni siquiera tienen que ver con medicamentos, ¿verdad? Como obviamente restringir el líquido, no darle montones de agua cuando ya, papá, ya me quiero dormir, quiero agua, ¿verdad? Restringir la cantidad de líquidos, poner una alarmita para levantar al chiquito a medianoche, vamos, mi amor, vamos a que orine un momentito, ¿verdad? Para evitar que amanezca mojado. Y muchas veces, como les repito, con solamente el crecimiento, ya los chicos van logrando la continencia. Es un problema de sábanas, desafortunadamente, ¿verdad? Lo que nos pone es a levantarnos a lavar sábanas, eso es lo malo. Pero en sí mismo, como les repito, no se asocia necesariamente a problemas renales o de la vejiga como tal. Es un porcentaje muy, muy bajo que se debe a consecuencia de propiamente una malformación renal. La encopresis es echarse caquita en la ropa, ¿ok? Es defecarse en la ropita. Igual, es una persona que ya alcanzó la continencia, o sea, una persona que ya aprendió a ir al baño, pero que de repente vemos que se defeca en la ropa. La encopresis puede ser consecuencia del estreñimiento, ojo, ¿ok? Que ya les había mencionado que el estreñimiento es súper frecuente en la infancia. Cuando el estreñimiento es muy severo, puede llegar a un punto en el que las heces se salgan simplemente por lo que llamamos por rebalse, o sea, ya está tan lleno el recto de heces que las heces simplemente se salen y por eso el niño o la niña se defeca en la ropa, pero la encopresis también puede tener un factor emocional muy, muy importante, ¿verdad? Particularmente en los casos donde hay antecedente de abuso sexual, el niño o la niña puede manifestar defecarse en la ropa, ¿verdad? No como una manera de venganza, no lo vean así, porque es una situación totalmente involuntaria, ¿verdad? Sino que el cerebro, pues, les juega una mala pasada, por decirlo así, con las sensaciones que tienen que ver con la necesidad de ir al baño y se nos pueden defecar en la ropita. Si es algo netamente digestivo, como un problema de estreñimiento, un problema rectal, pues lo tratamos, ¿verdad? Tratamos el estreñimiento y muchas veces la encopresis desaparece con solamente mejorar el estreñimiento. Ya cuando es algo más emocional, sí requiere un abordaje más integral con el apoyo de psicología y demás, ¿verdad? Para irle ayudando poco a poco al niño o la niña a perder ese miedo a ir al baño. ¿Ok? Trastornos del desarrollo y de la conducta. Voy a empezar por TEA, aunque no me voy a extender mucho en TEA porque entiendo que va a haber un live específicamente sobre trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista ahorita engloba muchos conceptos que anteriormente la gente manejaba, había escuchado, que síndrome de Asperger, que autismo atípico, que trastorno desintegrativo de la infancia. Hace algunos años, los expertos en desarrollo y conducta decidieron mejor crear un solo cajoncito que actualmente llamamos TEA o trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos que les mencioné comparten, a fin de cuentas, varios factores comunes, que en TEA son particularmente dos, o lo que caracteriza al TEA son dos cosas: la presencia de dificultades en la interacción social y la comunicación, y la presencia de lo que llamamos conductas estereotipadas y repetitivas, ¿ok? Ejemplos de ambos componentes son amplísimos, o sea, problemas de la interacción social y la comunicación van desde eso que no te ven a la cara o que no responden inmediatamente cuando les llaman por el nombre, chicos o chicas que de repente les cuentan un chiste y no entienden el doble sentido, hasta incluso dificultades en la verbalización, ¿verdad? O sea, que la persona no llegue a hablar o hable con muy poquitas palabras. En conductas estereotipadas y repetitivas, igual, tenemos desde los que son simplemente, pues, como muy estructurados y que necesitan hacer las cosas siempre de la misma manera y que se sientan siempre en su sillita verde y que tienen que comer en el platito específico, en el vasito específico, o los que hacen esos movimientos de aleteo que mucha gente conoce, ¿verdad? Que mueven sus manitas, que tienen movimientos repetitivos con los deditos, que les gusta jugar con las llantitas de los carros, ese tipo de cosas. Ejemplos hay muchísimos. Lo importante en el trastorno del espectro autista es que entendamos que es un espectro, o sea, existe una gran variedad de manifestaciones. Eso te iba a decir. Y también existe una diferencia enorme o una variabilidad enorme entre el compromiso o la necesidad de ayuda, porque aquí no lo vemos como compromiso, sino necesidad de ayuda que puede tener un TEA nivel 1, que es el más leve, entre comillas, versus un chico con un TEA nivel 3,
que es el que tiene mayor necesidad de ayuda en por sus dificultades en la interacción social y en la comunicación y por la presencia de esas conductas repetitivas que ya se vuelven terriblemente obsesivas, digamos así, ¿okay? El TEA actualmente se divide en esos 3 niveles, 1 el más leve, un 2 el intermedio, un 3, digamos, el de más compromiso. No son estáticos. ¿A qué me refiero con esto? Con que yo puedo tener hoy un niño que donde yo lo veo y lo diagnostico, digo, está como en un TEA nivel 2, ¿verdad? Porque sí necesita, sí tiene ciertas como dificultades en su lenguaje, en su interacción social, pero lo trabajo adecuadamente a través de terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de seguimientos, ¿verdad? Y a la vuelta al tiempo lo vuelvo a ver y ya no me cataloga como 2, sino que me cataloga como 1, porque logró mejorar muchas de esas dificultades. O un 3 y ya de repente lo veo al tiempo más bien como un chico con un T a nivel 2. Esto no es estático, no es que el que se le dijo que es 3 va a ser 3 para el resto de su vida. Pero así como puede mejorar, también puede desmejorar si no recibe los apoyos adecuados, ¿verdad? Y de repente ese chico nivel 2, nadie hizo nada por él, nadie le ayudó, nadie nunca nada, ¿verdad? Además se enferma terriblemente, se siente muy mal y más bien al tiempo lo vemos y lo vemos como si tuviera mayor compromiso, pero porque no le permitieron, ¿verdad? No recibió el apoyo necesario. Sí, yo había investigado esto un poquito y lo que me habían dicho es que el papá se tiene que comprometer mucho, cumplir Correcto. con las terapias, Correcto. O sea, no puede dejar de hacer las cosas porque no, entonces así el chico no va a mejorar, ¿verdad? Entonces sí Así tiene es. que haber un compromiso, si van a aceptarlo, de los papás, no es una situación inmanejable para nada, según lo que yo había investigado, No. pero sí tiene que haber un compromiso de estar Sí ahí. tiene que haber un compromiso. Algunos de estos niños y niñas, y algunos no, un porcentaje importante, pueden ir a escuela regular y van a aprender y demás. Tenemos un pequeño porcentaje que sí van a meritar incluso de repente enseñanza especial, ¿verdad? Los que tienen mayor compromiso en un momento determinado, para ayudarles a mejorar o a superar precisamente esas dificultades. No todos van a requerir los mismos apoyos, o sea, no es que TEA es sinónimo de terapia de esto, terapia de lo otro, va a depender mucho de, obviamente, del nivel de compromiso y del momento de vida de la persona. Puede ser que más pequeñito le estaba costando un poco hablar y entonces la terapia de lenguaje era fundamental, pero más adelante, más bien, ya logró desarrollar bien el lenguaje, se está comunicando, pero tiene, no sé, está presentando síntomas ansiosos, otro tipo de cosas, entonces ya más bien es como un apoyo más psicológico el que amerita, ¿ok? Eso va siendo dinámico a lo largo de la vida, pero hay que tener claro efectivamente que nos puede presentar retos, ¿verdad? Que nos puede presentar retos y que el niño o la niña puede tener necesidades muy específicas, que no es que sean dificilísimas o inmanejables, ¿verdad? Pero que sí van a meritar atención, que siempre van a meritar atención. Aquí preguntan que, bueno, creo que lo vas a decir, no sé. Dice, ¿a partir de qué edad puede uno determinar que efectivamente hay un tema a tratar con el lenguaje? Vieras que los niños a los 2 años de edad, para que lo tengan así como a manera de parámetro, deberían de tener un vocabulario de al menos 50 palabras y formar frases cortas, frases cortitas de 2 palabras. Quiero pan, dame agua, eso mío, mamá deme, ese tipo de cosas, ¿ok? Si a los 2 años un niño no hace esas cosas, ya ahí tenemos que empezar a prestarle atención al lenguaje. No necesariamente empezar terapia del lenguaje, aunque uno muchas cosas puede hacer en la casa para ayudarle a estimular el lenguaje específicamente, pero sí empezar a prestar atención. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es nada más hablar, y aquí me voy a adelantar un poquito a esto que les pongo de problemas de aprendizaje. Es que el lenguaje implica posteriormente, o es la base, mejor dicho, que tenemos que tener firme y sólida para posteriormente aprender a leer y escribir. Porque a fin de cuentas, ¿qué es leer y escribir? Es decodificar el lenguaje que hablamos. Para que ustedes puedan leer esta diapositiva que yo les estoy presentando hoy, ustedes tienen que tener bien claro el lenguaje. Entonces, si tenemos un niño o una niña que está teniendo problemas en el lenguaje como tal, se le va a poner todavía más cuesta arriba el aprendizaje de la lectoescritura. Y entonces a veces el dele chance, espérese, y con 4 años todavía habla mal o no habla del todo, dele chance, y resulta ser que llegó a los 5 o 6 años
todavía sin hablar bien, ya empezamos a pretender que aprenda a e, o, u, mami, mi, mamú, y el chiquito todavía ni siquiera está hablando. Entonces, no le estamos dando las herramientas suficientes para que aprenda posteriormente la lectoescritura como tal. Hay que tener también presente los antecedentes de nuestros niños y niñas, ¿verdad? Vuelvo y repito, todos ellos vienen de situaciones muy difíciles, a veces de deprivaciones emocionales y deprivaciones también de repente culturales. Tal vez ese niño o esa niña, pequeñito, de bebecito, nadie le hablaba, nadie se arrimaba a la cuna, ¿dónde está mi amor? Venga, mentira, ¿verdad? Que eso es necesario desde que el bebé está pequeño. Y entonces es muy frecuente los problemas de lenguaje en estos chicos y estas chicas, que son totalmente trabajables. No les digo que no, son absolutamente trabajables, pero que sí es importante pues darles el seguimiento necesario, sobre todo para eso, para después no tener tantas dificultades en el aprendizaje. ¿Okay? De hecho, ahorita que estamos hablando de eso, voy a hacer un comercial y es que no me acuerdo bien la agenda porque por más que Miguel me lo ha dicho, Doris me lo ha dicho, que haga una agenda, Moniquita la agenda la lleva en la cabeza, ¿verdad? Y yo, que soy más que despistada, pero sí va a haber un live con una terapeuta de lenguaje. Importantísimo, súper, súper sí. Importante, porque es algo muy frecuente. En los niños que han sido institucionalizados, o sea, los niños que han vivido en hogarcitos, en albergues, aunque obviamente se les cuida, se les trata con respeto, con cariño, evidentemente no es el mismo estímulo que reciben estando en un ambiente familiar positivo, amoroso, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente frecuente que vengan con retrasos en el lenguaje, retrasos específicos en su desarrollo, en todo sentido, desarrollo no solamente del lenguaje, sino de repente retrasos en las partes motoras, en aprendizaje, ¿verdad? Ustedes lo ven, lo pueden ver. Ahorita tenemos chiquitos de 4 años que te dicen colores en inglés, en español, que te cuentan, que reconocen figuras, que saben, reconocen hasta su nombre. Esa es la M de Marcela, ese es mi nombre, es mi letra, ¿verdad? Chiquitos pequeñitos que reconocen esas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque han tenido ese estímulo, ¿verdad? Estos chicos y estas chicas muy probablemente no hayan tenido ese tipo de estímulos y puede suceder que vengan con retraso en su desarrollo en alguna área en particular o en varias. ¿Eso es manejable? Es absolutamente manejable. No les digo que no, pero sí es importante pues prestarle atención, sobre todo por eso, ¿verdad? Para ayudarles a que se pongan, por decirlo así, más al día y evitar ahí sí, más adelante, dificultades específicamente en el aprendizaje como tal, ¿verdad? Ahora bien, a veces hay problemas de aprendizaje que no los logramos identificar hasta que ya estamos formalmente en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, una dislexia, que es la dificultad en la comprensión de la lectura. No vamos a los 4 o 5 años, no vamos a diagnosticar eso lo vamos a ver hasta propiamente que esté en la escuela, o lo que se llama una discalculia, que es una dificultad específica en el aprendizaje de las matemáticas. De modo, hasta que lleguemos a ese punto, podremos darnos cuenta que hay dificultades en ese tipo, pero de ese tipo específico, pero eso también es abordable a través de un proceso de psicopedagogía, herramientas, adecuaciones curriculares, o sea, existen ahorita herramientas para ayudarles a los chicos y a las chicas a aprender a su ritmo, ¿verdad? Que es a fin de cuentas lo que más nos interesa. Trastornos del sueño es otra situación que es muy probable que veamos, o sea, tengan presente de dónde vienen, han estado cambiando de ambientes, ¿verdad? Muchas cosas que van a ser complicado o han vivido cosas difíciles que pueden hacer complicado el tema del sueño, ¿verdad? Tener sueños irregulares, pesadillas, terrores nocturnos. A veces son etapas nada más, una fase, y de repente ya conforme el niño va aprendiendo, entrando en confianza en su entorno, ellos desaparecen. A veces sí vamos a necesitar una ayudita extra, ¿verdad? Para mejorar el sueño. Los trastornos del sueño, yo también siempre les digo, papás y mamás, pónganle atención, no solamente por el niño, sino también por nosotros, ¿verdad? Porque cuando un niño no duerme, papá y mamá tampoco. Y entonces al día siguiente todos nos sentimos mal, todos, absolutamente todos. Y los niños cuando no duermen bien, al día siguiente están más irritables, más inquietos, ya andan, ¿verdad? No aprenden igual,
el cerebro no descansó bien, entonces eso les afecta directamente el aprendizaje, y tiene un montón de consecuencias más, que es netamente el hecho de que simplemente no durmió. Entonces, siempre prestemos la atención a los trastornos del sueño, ¿verdad? Porque el sueño es un momento súper importante para el cerebro infantil, es donde el cerebro se relaja, descansa, es donde las neuronas crecen, se multiplican, es el momento en el que incluso se produce más hormona de crecimiento, entonces influye también directamente en la estatura. Tiene muchísimas funciones fundamentales en el cerebro infantil, el sueño nocturno en particular. Entonces los trastornos de sueño no los debemos subestimar. Y también, como les decía, porque, vuelvo y repito, cuando el niño no duerme, los papás tampoco. Y entonces al día siguiente, dice, el niño tal vez se queda en la casa, porque no tiene que, todavía está pequeño, no al kinder, pero nosotros sí, tenemos que ir a trabajar y ya nos sentimos mal y andamos enfermos, se nos sube la presión, un montón de cosas más. Entonces los trastornos de sueño no los subestimemos. El trastorno posicionista desafiante, bueno, y los problemas de conducta, esto ya es más área psicológica y psiquiátrica. Pueden ser consecuencia, ¿verdad?, de la historia de vida que ellos y ellas tengan. Si ustedes sienten que se les sale de las manos un poco el manejo de límites, obviamente límites siempre con respeto, siempre con amor, siempre vamos a manejar la disciplina positiva, 0 golpes, los golpes, las nalgadas, eso no ayuda en absolutamente nada, al contrario, lo que hace es aumentar el enojo y los problemas de conducta como tal. Es además un irrespeto hacia esa persona menor de edad, así que definitivamente que es un no absoluto. Siempre vamos a trabajarlo desde la perspectiva de disciplina positiva, pero a veces incluso, ¿verdad? Se nos sale de las manos aún con eso, y es una cosa que puede ser frustrante para los padres y las madres, porque dicen, yo por más que lo trato con amor, con cariño, con respeto, ¿verdad?, me responde muy feo, hace unos berrinches terribles, está rebelde, está malcriado, tira cosas, muerde, patea, ¿verdad? Entonces, se vale pedir ayuda, ¿verdad? Cuando sentimos que se nos está escapando de lo que ya podemos manejar. ¿Por qué? Porque sí existen opciones, incluso farmacológicas, si es necesario, para ayudar a trabajar el problema de conducta junto con la terapia ya emocional específica, y ya conforme el tiempo pase y el niño, vuelvo y repito, se asienta, mejora, ya entra en confianza y demás, es muy probable que todas estas cosas mejoren, ¿verdad? Obviamente aquí el amor es importantísimo, pero hay cosas que requieren un poquito más, ¿verdad? Que simplemente la buena intención de que lo vamos a hacer bien. Y no hay que temer, a eso no hay que temer tampoco. A buscar ayuda cuando necesitamos realmente ayuda. ¿Qué recomendaciones les puedo dar yo? Y ya aquí voy cerrando, si no ahorita pasamos a las preguntas por si me quedó algo por fuera. Lean la lista con calma, analícenla, de acuerdo con la realidad de los niños y las niñas, ¿verdad? O sea, como les hemos venido diciendo Mónica y yo, hay muchas cosas que no podemos borrar, no se las podemos borrar, no podemos borrar su historia de vida, es la realidad de la que ellos vienen, ¿ok? Entonces tenemos que ser realistas y entender que esas cosas no las podemos quitar, o no todas, una mayoría. Pero también tenemos que ser realistas de cuáles son nuestras posibilidades como familia. Como decía Moni, si yo pongo trastorno del espectro autista, puede ser incluso que el niño que me asignen ni siquiera sea TEA, o puede ser que sea un TEA nivel 1, pero tengo que estar preparado para recibir el TEA nivel 3 y saber que si es un TEA nivel 3, ¿verdad? Como familia vamos a necesitar una serie de cosas, ¿verdad? Para darle a ese niño, a esa niña, la calidad de vida que se merece, ¿ok? Y está bien que nosotros digamos, esto sí lo puedo asumir como padre o como madre, y también está bien decir, esto, la verdad, se me escapa de lo que para mí es posible, razonable, económicamente, emocionalmente, lo que sea, y nadie tampoco los puede cuestionar por eso. Y ahora que decís económicamente, o sea, aparte de todo lo que ya nos has enseñado, el tema económico es importante, muy importante, porque, por ejemplo, un chico con TEA requiere de terapias y no siempre, o sea, obviamente siempre está el sistema de salud público, pero tal vez vos podés empujarle un poquitito con otro tipo de terapias y demás. Entonces, hay que estar muy conscientes no solo de la realidad de lo que podemos manejar, por decirlo así, físicamente, sino también si podemos manejar las cosas de un tema económico. De un tema. También,
Porque aunque aquí el sistema de salud es excelente y todo lo que usted quiera, yo sí pienso que uno siempre le puede meter la manita, pues con cositas que tal vez sí, privadas o qué sé yo. Entonces son cosas que tenés que tener muy, muy en cuenta, ¿verdad? Hasta Claro. en el cuido y demás. Correcto, eso, hasta en el cuido, exactamente. Porque tal vez yo tengo planeado que mi mamá sea la que me ayude, pero resulta ser que el niño o la niña tiene una situación de salud que implica un montón de citas, que implica medicamentos, que implica cosas, ¿verdad? Que ya tal vez para mi mamá se vuelve un poco cuesta arriba, ¿verdad? Porque por la razón que sea. No pensemos únicamente en discapacidad, pensemos incluso en problemas de salud como tal. Ahora bien, también hay que tener claro, ¿verdad?, que los hijos y las hijas son una lotería. Digamos, yo puedo tener un hijo biológico, parir el día de hoy, y yo no sé qué va a ser de la vida de ese niño, de esa niña, en 1, 2, 5, 10 años, ¿verdad? E igual, algunas de estas cosas, como bien les decía, el niño que me están entregando hoy puede ser que todavía no las manifieste, sino que las veamos hasta tiempo después. Tal vez algo tan evidente como una parálisis, no. Eso sí va a ser muy obvio desde más chiquitito, pero dificultades en el aprendizaje, dificultades en la conducta, algún problema de salud, puede ser que se manifieste hasta posteriormente que lo recibimos, ¿verdad? Tiempo después, y de ni modo nos tocó, ¿verdad? Como cualquier papá y cualquier mamá. Y en eso también hay que ser consciente con la edad, porque por ejemplo, si vos te estás cerrando a déficit atencional, que creo que eso se diagnostica más adelante, y no puedes decir que no quieres déficit atencional, por ponerte un ejemplo, pero lo quieres de 0 a 1 año. Sí, correcto. O sea, porque no está siendo consecuente con las cosas. Entonces, esto es otra cosa que también tienen que leer del formulario bien y analizar. Si quiero recibir un bebito, pues también tengo que tener abierto muchísimas cosas en mi formulario, ¿verdad? En mi formulario, correcto, porque hay cosas que no nos vamos a dar cuenta hasta el tiempo, ¿verdad? Y como les decía, aunque tengamos a mano la lista de antecedentes, ¿verdad? Sabemos que algunas cosas las vamos a ver ahorita, pero otras no las vamos a poder ver hasta muy probablemente más adelante en la vida. Y hay que ser efectivamente congruentes, ¿verdad? Por eso, mi otra recomendación, investiguen, pregunten a profesionales, tienen duda de algún término, mira, ¿esto qué significa? O esto que dice aquí, ¿qué es? ¿Verdad? Bueno, era la idea, espero haber podido hacerlo más claro. Sí, de hecho que fue súper útil, me hubiera encantado tener este live hace un tiempo. Pero igualmente resulta ser que, no sé, resulta ser que mañana cambian el formulario, qué sé yo. Entonces agregan una cosa más o cambian el término. En TEA, este tipo de cosas, la terminología cambia cada cierto tiempo. Entonces puede ser que ya no diga trastorno del espectro autista, sino que diga otra cosa. Si tienen dudas, pregunten. Eso nadie se va a enojar porque ustedes busquen información, porque a fin de cuentas necesitamos información. Tengan en cuenta, ya lo mencionamos, la presencia de un diagnóstico no es sinónimo de severidad, ¿verdad? Perfectamente puede ser algo leve, pequeño, ¿verdad? Pero es mejor estar preparado para lo peor. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Esa es la... Y también hay otra cosa, como vos lo dijiste, ser realistas. O Correcto. Sea, por ejemplo, el asma, que en Costa Rica se da mucho. Entonces yo no puedo decir, no quiero que tenga asma, porque si hubieras tenido uno biológico, pues las posibilidades de que tenga asma ya eran altas. Exactamente, existe una altísima probabilidad de que sea asmático. Otra recomendación que yo les doy, si ustedes tienen la posibilidad, en el momento en el que ya les hacen la entrega de su hijo o de su hija, tengan control con pediatra. Recuerden que puede haber antecedentes de vida, de salud y demás que ameriten atención, cosas que tal vez no vayamos a ver en ese momento, sino más adelante. Entonces, estos niños y estas niñas es ideal que los veamos los pediatras, ¿verdad? Para estar seguros de que de verdad todo ande bien, valorar bien su desarrollo y demás. No se trata de no llevarlos a su control de Levi's, por supuesto que pueden llevarlos a su control de Levi's, pero siempre está además la supervisión del especialista como tal, para estar seguros de que todo vaya bien, ¿verdad? Y también es altísimamente recomendable el apoyo psicológico, y de hecho en algunos casos es imprescindible. Si ustedes saben que su hijo o su hija tiene un antecedente de un abuso sexual, algún abuso físico, negligencia, la verdad es que siempre es importantísimo y valioso el apoyo psicológico, ¿ok? Sí, digamos, son muy chiquititos, en el momento en el que los reciben, pues no, porque un psicólogo necesita que el niño
interactúe, hable un poquito más para empezar a trabajar, ¿verdad? Pero ténganlo presente que si tal vez no es ahorita porque tiene apenas 2 años, 3 años, pues sí tal vez a los 4 o 5 ya vaya siendo hora de empezarlo a llevar, ¿verdad? Para ayudarle a sanar, porque eso es lo que queremos, ayudarle a sanar emocionalmente. Ya lo mencionamos montones, consideren que puede haber necesidad de ciertos apoyos terapéuticos adicionales, terapia de lenguaje, psicopedagogía para problemas de aprendizaje, terapia ocupacional, etcétera. No es que todos el 100% vayan a requerirlo, ¿verdad? Pero en algunos casos, dependiendo de la condición que yo estoy aceptando, sí puede llegar a ser necesario algún tipo de apoyo terapéutico por un tiempo terminado y demás, ¿verdad? Y como ya les decía, si sienten que la situación se les está saliendo de las manos, busquen ayuda profesional, busquen apoyo de algún tipo en la parte de psicología, en la parte de pediatría, para ver de qué manera podemos manejar eso. Como les decía, algo tan sencillo como los trastornos del sueño. Vieran que es vacilón porque yo muchas veces le pregunto a los papás, si uno no le pregunta a los papás no lo mencionan. Y ya cuando uno entra en el tema, ¿verdad? Ay, sí, doctora, y es que viera qué cansada me siento porque anoche pasó tan mal y es que como que ya venimos con esto desde hace tanto tiempo que ya uno como que, entre comillas, ni pelota le da, pero mentira, ¿verdad? Físicamente está todo el mundo muy agotado y tal vez ellos consideraron o pensaron que no era un problema que se pudiera abordar profesionalmente hablando y sí lo es, ¿verdad? Entonces, si sienten que algo se les sale de las manos, no tengan miedo en buscar ayuda profesional. Aquí lo de trastornos de sueño voy a hacer un paréntesis. También hay que, porque yo, que soy una histérica, ya de hecho yo lo hablé con Tati el otro día, obviamente yo dije, no, es que no está durmiendo bien, aquí está XXX. Y pues también hay que tomar un tema que son chicos que se están adaptando, que tenían una vida antes de llegar a nosotros y esa vida se les está interrumpiendo, están conociendo a sus papás, entonces siempre, como Tatiana me lo dijo desde el día 1, y Moniquita histérica no le hizo caso, acomódense, tengan un tiempo, exacto. Tiempo, dense espacio, conozcan. Cuando uno recibe un recién nacido, lo peor que puede hacer es recibir a todo el mundo en la casa y tener a todo el mundo ahí hablando. Uno necesita conocer a su hijo. Tener un vínculo. Crear un vínculo. Hacer nidito, es como lo llaman, ¿verdad? Exacto. Crear ese vínculo, crear ese espacio, conocernos, aprender nuestras necesidades, y ya, poquito a poco, pues, ir trabajando en ellas. Nada más ahí el comercial, yo tengo esa página de Facebook, doctora Tatiana Barrantes, pediatra, y un Instagram por si quieren seguirme, ahí yo paso publicando cosillas de crianza, de salud, de educación, por si les interesa. Sí, muchísimas gracias, Tati, de verdad. Yo creo que fue súper útil, como te digo, me hubiera encantado tener este live hace 7 meses, 8 meses, 9 meses, no me acuerdo, porque ya ni me acordaba del formulario. De hecho, yo creo que cuando yo hice el formulario sí se separaba el TEA y el Asperger. Yo creo que sí venían los dos en el formulario creo que sí vienen por aparte, pero tenemos que tener claro, ¿verdad?, que actualmente Asperger está incluido dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, todavía te encontrás algún chico o alguna chica que está con el diagnóstico síndrome de Asperger, pero los de diagnóstico más reciente no van a decir Asperger. ¿Verdad? Ajá, van a decir TEA. Entonces, hay que tener claro, ¿verdad?, que se está haciendo esa diferenciación. Bueno, Tati, de verdad, demasiadas gracias. Háganle caso a Tatiana. De verdad que háganle caso. Igual, como lo dijo Tati, investiguen, lean. Si les quedó dudas, porque tal vez aquí no abarcamos un poco el tema psicológico, busquen un psicólogo, saquen una cita, hablen con el psicólogo, siempre tomando en cuenta, si van a hacer esto, que sea un psicólogo que conozca el tema de adopción, como por ejemplo que Tatiana lo conoce, porque a veces eso también pasa, y van a donde alguien que no conoce muy bien el tema de adopción y los diagnostica de cosas pues que no tienen que ver con el tema, porque a mí me pasó, a la pediatra que llevé a Mariano no conocía mucho el tema de adopción y la mujer me guió rarísimo. Entonces sí es importante que lo tengan, que el profesional que ustedes estén buscando
sepa de adopción. Eso es súper, súper, súper importante para esto y en un futuro cuando ya vaya a tratar a sus peques. Y bueno, Tati, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima semana... Qué pena. No, tranquila. La próxima semana, seguía con la terapeuta ocupacional que es especialista en TEA. Justamente, como llegó Mariano y como mi agenda la llevo en la cabeza y todo el tema, no le he recordado a ella, no hemos hablado, entonces no puedo asegurarles que la próxima semana va a estar ella, pero si no, igual la acomodo después. Claro. Y si me estoy yendo, vea que sí la tengo todavía en cuenta, o sea, en mi cabeza yo sí me acordaba que seguía. Y mil gracias de verdad a todos, muchísimas gracias, Tatiana, de verdad no tenemos palabras para agradecerte. Con todo gusto, de verdad. Un Chao. abrazote, igual, Igualmente. chao.